Hay decisiones que cambian el rumbo de un equipo para siempre. Curiosamente, casi nunca son las más populares. No aparecen en los titulares, no generan ovaciones y, cuando se toman, incluso parecen ser un error. Durante meses, miles de aficionados se hicieron la misma pregunta: ¿qué le está pasando a Aston Martin? Mientras Red Bull, Ferrari y Mercedes siguen en constantes evoluciones, Aston Martin parece haberse detenido en el tiempo. Carrera tras carrera, las mejoras importantes simplemente no llegaban. Las críticas no tardaron en aparecer y muchas preguntas surgieron. ¿Se habían equivocado con el vehículo? ¿Habían abandonado la temporada demasiado pronto? ¿Dónde está el efecto Adrian Newey? Las dudas crecen con cada gran premio. Hace apenas algunos días ocurrió algo inesperado. Una cifra empezó a recorrer el paddock: 2 segundos y medio. Según algunos rumores, esa podría ser la mejora de Aston Martin que conseguiría con el paquete nuevo para introducirlo en el Gran Premio de Hungría. 2 segundos y medio, una cifra tan extraordinaria que, si fuera cierta, cambiaría por completo el equilibrio de la Fórmula 1. Pero cuanto más investigamos esa historia, más claro quedó que la verdadera noticia nunca fueron esos supuestos 2 segundos y medio. La verdadera noticia estaba escondida en unas declaraciones de Adrian Newey, en unas palabras de Fernando Alonso y en una frase del expiloto español y embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, que sorprendentemente pasó casi desapercibida. 3 voces, 3 mensajes distintos, pero todos apuntando exactamente hacia el mismo lugar. Porque quizás Aston Martin nunca estuvo intentando construir un vehículo más rápido. Quizás, antes de eso, necesitaba construir un coche que pudiera entender. Y eso cambia absolutamente toda la historia de la Fórmula 1. Bienvenido a Durán F1, suscríbete para que te mantengas informado de lo que sucede al mundo motor. Todo comenzó con un número, 2 segundos y medio. En cuestión de horas, esa cifra apareció en redes sociales, programas especializados y conversaciones entre aficionados. Era la noticia que cualquiera quería creer, porque si Aston Martin realmente hubiera encontrado 2 segundos y medio de rendimiento, estaríamos hablando de la mayor revolución técnica que ha vivido este reglamento. Pero aquí aparece la primera pregunta. ¿Es posible encontrar 2 segundos y medio solo con una actualización? La respuesta es sencilla: no. Y precisamente por eso decidimos investigar el origen de ese rumor. Lo primero que descubrimos fue que esa cifra no representaba la ganancia que Aston Martin espera conseguir en Hungría. En realidad, hacía referencia al déficit aproximado que el equipo necesita recuperar para volver a luchar de forma consistente en la parte media alta de la parrilla. Y esa diferencia cambia completamente la interpretación, porque no es lo mismo decir el coche va a ganar 2 segundos y medio por vuelta que decir el equipo está aproximadamente 2 segundos y medio por detrás del nivel competitivo que busca alcanzar. Puede parecer una simple matiz, pero en la Fórmula 1, un matiz puede transformar una información en un titular completamente diferente. Ahora bien, eso tampoco significa que la actualización vaya a ser pequeña. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque mientras todos discuten sobre una cifra, Adrian Newey está hablando de algo mucho más importante. No hablaba de décimas, no hablaba de carga aerodinámica, ni siquiera habla de la velocidad punta. Está hablando de comprensión, de entender a un coche que durante meses Aston Martin no había conseguido descifrar. Y cuando el ingeniero más exitoso, aerodinámicamente hablando, de la historia moderna de la Fórmula 1 utiliza esa palabra, vale la pena detenerse a escuchar. Porque quizás el verdadero problema de la MR26 nunca fue el rendimiento, sino que el equipo todavía no sabía cómo encontrarlo.
Pero si Aston Martin sabía que su vehículo tenía problemas, ¿por qué decidió dejar de introducir mejoras durante tantos meses? ¿Por qué Adrian Newey aceptó correr el riesgo de perder terreno frente a todos sus rivales? Y sobre todo, ¿qué descubrió para estar dispuesto a apostar toda la credibilidad del proyecto a una única actualización en Hungría? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación. Durante meses, hubo una crítica que persiguió a Aston Martin carrera tras carrera. No traen mejoras. Todos evolucionan menos ellos, hasta inclusive la Cadillac. ¿Dónde está el efecto Adrian Newey? ¿Qué pasa con Honda? Y siendo sinceros, era una crítica bastante comprensible. En Fórmula 1, donde cada décima cuenta, quedarse prácticamente inmóvil mientras tus rivales evolucionan parece una decisión difícil de justificar. Pero hace unos días Adrian Newey explicó que algo cambió por completo esa percepción. El ingeniero británico reconoció que fue una decisión dolorosa dejar de introducir pequeñas mejoras, pero también dejó claro que el equipo estaba convencido de que era el camino correcto. Detengámonos un momento en esto, porque esta frase tiene mucho más significado del que parece. Newey no está diciendo que Aston Martin no supiera fabricar piezas nuevas. Lo que está diciendo es algo mucho más profundo. No tenía sentido seguir desarrollando un vehículo que todavía ni siquiera ellos mismos entienden. Y aquí es donde entra un concepto fundamental en la Fórmula 1 moderna llamada la correlación. Pero ¿qué significado realmente tiene la correlación? Voy a explicarlo de una forma lo más sencilla posible. Imagina que estás construyendo una casa. Todos los planos indican que una pared debe medir exactamente 5 metros. Los ingenieros hacen los cálculos. Los arquitectos revisan el diseño. Todo parece perfecto. Pero cuando llegas a la obra, la pared mide 4. ¿Dónde está el problema? En el plano, en los cálculos, en la construcción. Si no descubres el origen del error, da igual cuántas veces vuelvas a construir esa pared, siempre terminarás obteniendo un resultado equivocado. Eso mismo puede ocurrir en un equipo de Fórmula 1. El simulador dice una cosa, el CFD predice otra, el túnel de viento confirma una tercera, y cuando el vehículo sale a pista, no se comporta como ninguno de esos modelos que se habían previsto. Eso es un problema de correlación. Y cuando ocurre, cada actualización deja de ser una mejora garantizada, se convierte en una apuesta. Puedes ganar unas décimas o puedes empeorar el vehículo. Y aquí es donde entra el método Newey. La mayoría de equipos, cuando tienen problemas, siguen introduciendo pequeñas evoluciones. Espera a que algo funcione. Newey hizo exactamente lo contrario. Prefirió detener el desarrollo, analizar, revisar los datos, comparar el comportamiento del vehículo en el simulador con lo que realmente ocurría en pista. Era una decisión arriesgada, porque mientras Aston Martin intentaba comprender su vehículo, McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, hasta inclusive la misma Cadillac, sacan diferencias en rendimiento y parece aumentar. Desde fuera, daba la impresión que Aston Martin se había quedado atrás. Pero desde dentro, el equipo está reconstruyendo los cimientos de su proyecto. Y eso explica por qué Newey habló de una decisión dolorosa. Dolorosa porque significa renunciar a posibles mejoras a corto plazo, pero necesaria si querían construir una base sólida para el futuro. No es cuestión de añadir piezas. Hay otro detalle que muchos pasan por alto: las mejoras previstas para Hungría no consisten únicamente en un nuevo paquete aerodinámico. Según explicó el propio Newey, Aston Martin también ha trabajado en una importante reducción del peso del vehículo. Eso implica modificaciones estructurales que incluso obligaron al equipo a superar nuevos problemas de homologación. No estamos hablando de simplemente de un nuevo alerón delantero. Estamos hablando de una evolución mucho más profunda de este AMR26. Una evolución que intenta corregir problemas desde la raíz, y eso cambia completamente la expectativa.
porque el objetivo ya no es encontrar unas décimas rápidas, el objetivo es comprobar de que por fin todas las herramientas del equipo hablan el mismo idioma, que el simulador coincide con la pista y que el túnel de viento refleja la realidad, y que cada nueva pieza instalada en el vehículo produce exactamente el efecto que los ingenieros esperan. Si Aston Martin consigue eso, habrá logrado algo mucho más valioso que medio segundo por vuelta. Habrá recuperado la capacidad de desarrollar su monoplaza con confianza. Pero cuando todo parecía apuntar a una simple explicación técnica, apareció una tercera voz dentro del equipo que añadió una nueva pieza al rompecabezas. El expiloto español Pedro de la Rosa, y lo que dijo fue posiblemente una de las frases más reveladoras de toda esta historia. Todavía no hemos visto el verdadero potencial de la MR26. Si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es cuánto mejorará Aston Martin en Hungría. La verdadera pregunta es: ¿hemos estado juzgando un vehículo que todavía no había mostrado lo que realmente era capaz? Hasta este momento, podríamos pensar que toda la historia gira alrededor de un problema técnico, un vehículo difícil de entender, un equipo que decidió detener su desarrollo y una gran actualización prevista para Hungría. Pero entonces apareció una declaración que cambió completamente la perspectiva. No vino de Adrian Newey, no vino de Fernando Alonso, vino de una persona que conoce el proyecto desde adentro. El expiloto español y embajador de la marca, Pedro de la Rosa. Y su mensaje fue tan sencillo pero contundente: todavía no hemos visto el verdadero potencial de la MR26. Es una frase corta, pero si analizamos con calma, tiene enormes implicaciones. Porque Pedro de la Rosa no está hablando de una esperanza, no está diciendo que cree que el vehículo será competitivo. Lo que está diciendo es algo mucho más importante, que el rendimiento que hemos visto hasta ahora no refleja necesariamente el verdadero potencial del proyecto. Y eso cambia completamente la conversación. ¿Pero por qué Hungría? Porque Aston Martin eligió precisamente el Gran Premio de Hungría para estrenar este paquete. No parece una elección casual. El Hungaroring es uno de los circuitos más exigentes desde el punto de vista aerodinámico. No destaca por sus largas rectas, no premia únicamente la potencia del motor. Aquí lo que realmente marca la diferencia es el equilibrio del vehículo, la estabilidad en curvas lentas, la respuesta en cambios de dirección, la capacidad de mantener carga aerodinámica constante. Es un circuito que expone las fortalezas, pero aún también las debilidades aerodinámicamente hablando. Y si Aston Martin consigue que el vehículo funcione aquí, será una señal muy positiva. No porque luchar automáticamente por la victoria, sino porque significará que el equipo comienza a comportarse exactamente como los ingenieros habían previsto. Y eso es mucho más importante que una posición concreta en la clasificación. Durante los últimos meses, el piloto español Fernando Alonso ha repetido una idea una y otra vez: paciencia, confianza, tiempo. Tres palabras que en la Fórmula 1 moderna parecen casi imposibles de aceptar. Porque este deporte vive del resultado inmediato, y si un coche no funciona hoy, la presión comienza mañana. Y sin embargo, Fernando Alonso nunca ha dado la sensación de haber perdido la fe en el proyecto. Sí, varias decepciones, pero con cierto optimismo. En unas declaraciones más recientes, cuando le preguntaron si la gran actualización de Hungría podría decidir su futuro con Aston Martin, respondió con una frase tan breve como reveladora: hay más cosas sobre la mesa. Una respuesta que muchos interpretaron como un simple no, pero creo que esa lectura se queda muy corta. Porque si analizamos con calma, Fernando Alonso no está restando importancia a la actualización. Lo que está diciendo es que es una sola carrera, no puede definir el proyecto. Y eso tiene toda la lógica. Después de más de 20 años en la Fórmula 1, Alonso sabe que un coche competitivo no aparece de un fin de semana para otro. Los grandes proyectos no se construyen con milagros, se construyen con dirección, con método. Y sobre todo con confianza en que el equipo entienda el camino que está siguiendo. Por eso Alonso habla
de que hay más cosas sobre la mesa, probablemente se refiere a preguntas mucho más profundas. El equipo sabe realmente cuál era el problema. Las herramientas de desarrollo no son fiables. Existe un plan sólido para el MR27 del año 2027. Esas son las respuestas que realmente necesita. Lo que realmente está en juego aquí, y muchos aficionados están mirando el lugar equivocado. Piensan que Aston Martin necesita terminar cuarto, o subir al podio, o acercarse a McLaren. Pero, sinceramente, no creo que ese sea el objetivo por el momento. El verdadero objetivo es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más importante: que Fernando Alonso salga de Hungría convencido de que el equipo ha encontrado el camino correcto. Porque si eso ocurre, aunque el resultado deportivo todavía no sea espectacular, el proyecto habrá dado un paso gigantesco. Creo que Fernando Alonso ya ha pasado por demasiados proyectos que prometían mucho y entregaban poco. Vivió varios momentos buenos y malos en Ferrari. Vivió la frustración de McLaren Honda. Regresó con Alpine para demostrar que seguía competitivo y decidió apostar por Aston Martin. Una fábrica nueva, un túnel de viento propio, la inversión de Lawrence Stroll y finalmente la llegada de Newey. Pero incluso el piloto más optimista necesita pruebas, no promesas. Y precisamente por eso creo que Hungría será el inicio de un principio o un después de Fernando Alonso dentro del equipo Aston Martin. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a Durán F1 para que te mantengas informado de lo que sucede al mundo motor.